Tercero, atendiendo a la manera que subsiste el contrato, art. 1442 cc. Contrato principal y contrato accesorio. El elemento que utiliza el legislador para determinar la naturaleza de este tipo contractual es en razón a la posibilidad de subsistir por sí mismo un contrato. De modo que, el contrato principal a diferencia del contrato accesorio tiene una vida propia, mientras que el contrato accesorio tiene por objeto garantizar el cumplimiento de una obligación. Se ha entendido que cuando el legislador está haciendo referencia a los contratos accesorios, hace mención expresa a las llamadas cauciones, art. 46 del CC, además, se debe hacer presente que conforme al art. 1442 cc, el contrato accesorio tiene por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal, no habla de un contrato principal, sino que de una obligación principal. Y ello porque esta obligación principal puede emanar de un contrato, como también de otras fuentes de las obligaciones. De ahí entonces que se hable de obligación principal y no de contrato principal, art. 46, cuarto en cuanto a la forma de perfeccionarse el contrato, art. 1443 cc. El contrato es real cuando, para que sea perfecto, es necesaria la tradición de la cosa a que se refiere. Es solemne cuando esté sujeto a la observancia de ciertas formalidades especiales, de manera que sin ellas no produce ningún efecto civil. Y es consensual cuando se perfecciona por el solo consentimiento. Contratos consensuales, aquellos en que basta el mero consentimiento entre las partes. Contrato de compraventa de una cosa mueble. En nuestro ordenamiento jurídico que recoge la teoría clásica del contrato, que es la teoría francesa, en que para la época impera el principio de la autonomía de la voluntad, del cual derivan otros principios como el de la libertad contractual y el consensualismo. Con todo, en la actualidad comienza a debilitarse el principio del consensualismo, básicamente debido a tres argumentos. 1. Porque el principio del consensualismo lleva a una contratación precipitada. 2. Porque los acreedores y los terceros ignoran qué contratos ha celebrado su deudor. Y 3. Porque las mismas partes que han celebrado el contrato pueden encontrar dificultades de carácter probatorio. De ahí entonces que, bajo la forma genérica de contratos solemnes, encontramos a los contratos reales y a los contratos solemnes propiamente tales. Contrato real, aquel que, para perfeccionarse además del acuerdo de voluntades, se requiere la tradición de la cosa objeto del contrato, art. 1443 dice requiere o es necesaria la tradición de la cosa. Doctrinariamente es mejor hablar de entrega y no de tradición, porque la generalidad de estos contratos la cosa se entrega bajo un título de mera tenencia. Por ej. Contrato de comodato y contrato de depósito. Ambos son contratos reales en que el título tiene carácter de mera tenencia, excepcionalmente encontraremos un contrato real que es título traslaticio de dominio donde se va a requerir efectivamente la tradición de la cosa objeto del contrato, Contrato de mutuo, que es un préstamo de consumo, por lo tanto, supone que quien recibe la cosa puede destruirla en el consumo que está haciendo de ella. Los contratos reales que regula nuestro CC son todos contratos unilaterales, son contratos en que solo nacen obligaciones para una de las partes. Precisamente nace la obligación para quien recibe la cosa objeto del contrato. ¿Qué obligación surge? La de restituir la cosa que le fue entregada. Esta es la única obligación de carácter principal que existe en los contratos reales, restituir. Contrato solemne. Aquel sujeto a ciertas formalidades especiales, que no consistan en la entrega de la cosa, de modo que sin ellas no nace a la vida del derecho. Estas formalidades la ley las establece en consideración a la especie o naturaleza del contrato y no en consideración a la calidad o estado de las partes. ¿Cuáles son las formalidades ad solemnitatem o solemnidades más frecuentes en nuestro ordenamiento jurídico? La más frecuente es la escritura pública, art. 1801, indica todos aquellos casos en que razón del objeto del contrato compra-venta, este debe ser solemne. El inciso segundo es claro al indicar que la venta de ciertas cosas como la de un bien raíz, constitución de una hipoteca, derecho real de herencia, son contratos solemnes, su solemnidad es una escritura pública. La escritura pública no es la única solemnidad, es la más frecuente, pero también encontramos otras solemnidades, como por ejemplo la escrituración, art. 1554 regla primero. La promesa de celebrar un contrato no produce obligación alguna, salvo que concurran las circunstancias siguientes. Regla N1 que la promesa conste por escrito. Aquellos que para perfeccionarse o para su eficacia, requiere de la observancia de ciertas formas o requisitos externos al acto mismo. Las formalidades legales a las que puede quedar sujeto el acto o contrato son las siguientes.
1. Solemnidades. Formalidades ad solemnitatem, sin ellas el acto no nace a la vida del derecho. Sanción por su omisión, nulidad absoluta. Es únicamente esta formalidad a la que alude el art. 1443 cc para referirse a los contratos solemnes. 2. Habilitantes. Se establecen en consideración la calidad o estado de las partes. Sanción por su omisión, nulidad relativa. 3. Las de prueba. Sanción, no poder acreditar la obligación en juicio, art. 1708 y 1709 cc. 4. Publicidad. Sanción por su omisión, inoponibilidad o indemnización de perjuicios. 5. Administrativas. Su sanción por su omisión, puede generar multas, entre otras que determinan